Relacionado a la política actual, pues denotamos un punto de inflexión durante el gobierno de Pedro Castillo, ante su autogolpe, y como último, pues actual también a inicios de año, el ascenso a la presidencia de Dina Boluarte, siendo en este contexto, bajo este contexto, pues lo manifestado por el diario La Gestión, que es acerca del informe dado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Con respecto a las graves violaciones que hubo durante estas protestas, que fueron a inicio de año ya, a partir de la proclamación como presidenta de Dina Boluarte, y pues lo que más resaltamos es la diferencia en cuanto a las medidas o en cuanto, ¿cómo podríamos decirle? Al impacto que hubo ante estas represiones, que en gran medida en la región andina se ha visto que ha habido más casos de violación a los derechos humanos que en otras regiones, que ya no es, que o sea, se basan en estereotipos al actuar o, o es según las órdenes que se les ha dado a la represión en contra de estas dichas protestas que en un principio fueron pacíficas, pero según estas, la opresión, pues ya no eran tan pacíficas que digamos, oprimieron fuerza y pues dieron también con lo mismo. Y ante esto, pues generamos la siguiente interrogante. Si consideramos que si es que hubo graves faltas a los derechos humanos durante estas protestas en contra de Dina Boluarte, y como grupo pensamos que sí las hubo, y durante los siguientes minutos pues detallaremos por qué es que se da esto, y utilizaremos conceptos claves que que han sido de gran ausencia en esta situación, que han sido también el Estado de Derecho, o tal vez los derechos como ciudadanos, o la construcción misma de la ciudadanía, tal vez la democracia, y en fin. Para comenzar, consideramos que sí hubo faltas graves en cuanto a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte, ya que los agentes del Estado utilizaron una fuerza imparcial empleando el uso de armas letales para disolver a la población protestante. En cuanto al caso, se puede evidenciar que no se aplicó respetadamente el concepto de ciudadanía, ya que este refiere que los ciudadanos tenemos tanto derechos como deberes. Entonces, uno de los derechos que puede resaltarse es la libertad política o de expresión de la opinión, ya que este fue interferido por estas autoridades que no dejaron a los ciudadanos protestantes continuar con ese derecho y expresar ese desacuerdo que tenían hacia el gobierno de Dina Boluarte. Para comenzar, es importante considerar lo siguiente. No todo Estado es un Estado de Derecho. Esta afirmación es clave no solo para definir la noción de Estado de Derecho, sino para incidir en los elementos que caracterizan. Cabe resaltar que el Estado de Derecho se funda en el imperio de la ley. En este sentido, todos y todas deberían respetar lo que en esta señala, porque ha sido resultado de la acción del poder legislativo, que no hace más que representar la voluntad popular de la sociedad. También cabe resaltar que los casos de violaciones a los derechos humanos efectuados por estas autoridades fueron más insurgentes y excesivos en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Puno, por lo que es primordial reconocer que sobrepasaron los límites que se determinan en el Estado de Derecho, puesto que este elemento es entendido como la ley del más débil, pero lo que se mostró fue el abuso del poder que se les confirió.
Bueno, la participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia, pues está principalmente formada por el gobierno, obviamente. Pero las protestas que hubieron y lo que han generado el fallecimiento de varias personas que buscaban un gobierno democrático, lamentablemente se ha visto que ha sido revocado por un mandato inestable. Considero yo que es una de las más grandes presentaciones de presidentes que creo que no han tenido lo suficientemente aptos como para poder hablar del tema, lo cual se condiciona mutuamente con un ambiente que se respeta los derechos humanos. En este caso se cometió faltas contra el derecho a la vida. Como reitero, hubo fallecimientos, heridos, por simplemente pedir una sola cosa, que sería la democracia y la participación de esta, lo cual no se ha visto durante estas últimas semanas, lo cual sucedió con la opinión de estas personas, que podría decidir que fueron ignoradas a cambio de un precio, a cambio de su vida. Es muy lamentable todo esto lo que está pasando, pero considero yo que a pesar de todo esto, creo que se concluye que se debería de considerar elementos que permitan la optimización y ejecución de dichos mecanismos, ¿no? Y que sobre todo se presente lo que se requiere y lo que se pide mediante nosotros los ciudadanos. En el caso de la vulnerabilidad de los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, es fundamental abordar el tema del reconocimiento de la igualdad y de las diferencias como una forma de construcción de ciudadanía. La igualdad de derechos es un principio esencial en el ámbito de los derechos humanos. Todos los individuos deben ser tratados de manera agilitaria, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual o religión. Garantizar la igualdad de oportunidades para expresar opiniones y demandas sin temor a represalias es crucial en un contexto de protestas. Además de la igualdad, debemos reconocer y valorar las diferencias entre las personas. Cada individuo tiene una identidad única y diversa. Las características que conforman su personalidad no deben ser opacadas por ningún sistema aleatorio. El respeto hacia la diversidad fomenta una convivencia enriquecedora y promueve la inclusión de todas las voces en las protestas. Para construir una ciudadanía plena es necesario fomentar el diálogo y la participación activa de todos los miembros de la sociedad. Debemos crear espacios donde las personas puedan expresar sus opiniones, debatir ideas y encontrar soluciones conjuntas. Esto fortalece el sentido de pertenencia y empodera a los ciudadanos en la toma de decisiones. Por último, detallamos al diálogo como a la formación de la ciudadanía, y en este caso que se ha visto una ausencia acerca del diálogo entre la presidenta y los ciudadanos, ¿no? Ya que, ¿por qué decimos esto? Ya que se ha visto que se ha tomado la decisión y la solución más práctica y rápida, sin importar el costo, y sin tener en cuenta el diálogo con las personas, o tal vez conversar acerca de las opiniones que tenemos, sin llegar a un abuso o una falta de autoridad en el que se cometan graves faltas a los derechos humanos. Para concluir de forma general con los conceptos expuestos anteriormente, se puede determinar lo siguiente: que se afectó la libertad de expresión, hubo un abuso de poder por parte de las autoridades, se perjudicó el derecho a la vida, asimismo hubo desigualdad en cuanto a la fuerza utilizada por las autoridades para terminar con estas protestas, así como no se le tomó importancia al entablar un diálogo y escuchar atentamente a la población del por qué hacían estas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Finalmente, como propuesta de soluciones, para este caso tenemos 3 cosas muy importantes a tomarse en cuenta. La primera sería
que el Estado peruano cree un buen método de diálogo contra los ciudadanos, que se facilite, que se escuchen la voz de nosotros, teniendo presente también los derechos de los manifestantes. El segundo sería que para poder fomentar una educación integral de los derechos humanos. Creo que esto es muy importante debido a que habría respeto mutuamente entre ambos mandos, lo que reforzará tanto que los ciudadanos como agentes de seguridad entiendan la importancia del respeto y sus límites. Y la tercera propuesta sería que se maneje una mejor supervisión de las fuerzas de seguridad para identificar si ejercen un adecuado control en las protestas o si solamente es abuso lo que muestran, y si siguen las leyes o si es que no debería otorgarse una sensación adecuada.